La tormenta y el poder del Maestro. Era una tarde en Galilea, y el día había sido largo. Jesús había pasado horas enseñando a las multitudes, sanando a los enfermos y extendiendo palabras de esperanza a todos los que se acercaban a él. Cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte con tonos dorados, Jesús se volvió hacia sus discípulos y dijo: «Pasamos al otro lado del lago». El mar de Galilea era un lugar que los discípulos conocieron bien, siendo pescadores de toda la vida. Subieron a la barca, y con sus manos firmes, desplegaron las velas y tomaron los remos. El aire estaba tranquilo, y las aguas reflejaban las últimas luces del día. Jesús, agotado por las demandas del día, se acomodó en la popa y pronto quedó profundamente dormido sobre un cojín. Mientras navegaban, una calma inicial envolvió el barco. Los discípulos se relajaron, algunos conversaban en voz baja sobre los milagros que habían presenciado. Pero en cuestión de minutos, el aire cambió. Un viento súbito y helado descendió de las colinas cercanas. Oscuras nubes comenzaron a cubrir el cielo, y el lago, tan sereno momentos antes, se transformó en un hervidero de olas. La furia del mar. La tormenta llegó con una violencia inusitada. El viento rugía como un león enfurecido, y las olas se alzaban como murallas de agua. Los discípulos, acostumbrados a las aguas traicioneras del lago, trabajaron frenéticamente para mantener la barca a flote. Pedro, con el rostro empapado, gritaba órdenes a Juan y Santiago, quienes luchaban por mantener el equilibrio mientras tiraban de las cuerdas de las velas. «Vacíen el agua de la barca», gritó Andrés mientras el barco se inclinaba peligrosamente. Pero las olas seguían llenando la embarcación más rápida de lo que podía vaciarla. A pesar de su experiencia, el miedo comenzó a apoderarse de ellos. Esta tormenta no era como las que habían visto antes, era como si el mismo lago hubiera decidido devorarlos. El maestro dormido. En medio del caos, uno de los discípulos, tal vez Tomás o Felipe, miró hacia la popa y vio a Jesús todavía dormido, tranquilo como si la tormenta no existiera. El contraste era desconcertante. Mientras ellos luchaban contra la muerte, su maestro descansaba en paz. Finalmente, Pedro, desesperado, cruzó la barca tambaleándose y sacudió a Jesús con fuerza. «Señor, despierte», gritó, su voz llena de angustia. «Sálvanos. Estamos a punto de perder». Jesús abrió los ojos, miró a Pedro y luego a los demás, quienes lo miraban con rostros pálidos de terror. Sin decir una palabra, se levantó lentamente. Sus pies estaban firmes sobre el piso del barco que se tambaleaba violentamente. Con una calma que desafiaba la lógica, Jesús alzó la mano hacia el cielo oscuro y rugiente. «El poder del Hijo de Dios». «Silencio. Cálmate», exclamó con autoridad. Y entonces, como si el universo entero respondiera a su voz, el viento se detuvo de inmediato. Las olas, que habían amenazado con volcar la barca, se desvanecieron, dejando el lago tan tranquilo como un cristal. El silencio era casi ensordecedor. Los discípulos se quedaron paralizados, sus corazones aún latiendo con fuerza por el reciente terror. Jesús se volvió hacia ellos, su rostro iluminado por un destello de compasión y firmeza. «¿Por qué tienen tanto miedo?», preguntó. «¿Acaso aún no tienen fe?». Los discípulos no supieron qué responder. Se miraron entre sí, y luego volvieron sus ojos hacia Jesús. El que estaba frente a ellos no era solo un maestro ni un hombre común. Había calmado al viento y al mar con una sola orden. Sus palabras no eran solo enseñanza, eran vida y poder. «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?», murmuró uno de ellos, casi en un susurro. Reflexión bajo las estrellas. La barca siguió su camino en silencio. El cielo despejado revelaba un manto estrellado, y la luna brillaba con una luz suave. Los discípulos no pudieron apartar la mirada de Jesús, quien volvió a su lugar y se sentó tranquilamente. Había una nueva reverencia en sus corazones, una comprensión más profunda de quién era realmente. Esa noche, mientras atracaban en la orilla opuesta, algo había cambiado en los discípulos. La tormenta no solo había probado su fe, les había revelado el verdadero poder y la soberanía de su Maestro. Sabían que, mientras estuvieran con él, ninguna tormenta, ni en el mar ni en la vida, podría derrotarlos.
Espero que esta historia te inspire y te ayude a imaginar el poder y la paz de Jesús en medio de las tormentas de la vida.